¿Qué tal, querido amigo, querida amiga, querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos entrando a la lección número 4 que lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien, pese a que en estos momentos estemos pasando momentos difíciles por la pandemia y demás. Yo quiero invitarte a que tú puedas confiar en Dios. Quizás esta semana ha sido una semana dura para ti. Fuiste al hospital a recoger algunos exámenes médicos y ahí te enteraste que quizás tienes una enfermedad muy grave. Quizás esta semana un familiar tuyo tristemente dijo adiós y se fue. ¡Qué tragedia! Pero sabes, mi querido amigo, Dios se encuentra al control de la vida y quizás en este momento tú no entiendes el por qué estás sufriendo, pero ten la confianza de que en un determinado punto Dios responderá cada una de tus preguntas. Porque Dios, mi querido hermano, entiende tu dolor. Y tú te preguntarás, ¿cómo es eso posible? Si Dios se encuentra ahí arriba, en los cielos, en la altura de los cielos, ¿cómo es que Él puede entender mi dolor? Si Jesús se encuentra en el santuario celestial, ¿cómo es que Él puede entender mi dolor, mi sufrimiento? Él puede entender tu sufrimiento porque Él se hizo carne. Yo te pregunto, ¿a ti alguna vez te traicionaron? Yo creo que sí. A Jesús también lo traicionaron. ¿A ti alguna vez te negaron? ¿Amabas a alguien? Tú, joven, señorita, amabas a alguien con todo el corazón. ¿Te imaginaste una vida al lado de esa persona y esa persona un día te negó? Pues a Cristo también lo negaron. ¿A ti alguna vez te escupieron en la cara? ¿Te abofetearon? ¿Se burlaron de ti? A Cristo también le hicieron lo mismo. Por lo tanto, mi querido amigo, confía en Cristo, confía en Dios. No pienses que Él es indiferente al dolor humano. Él está detrás de tuyo, abrazándote cada momento y acompañándote en tus más grandes luchas y batallas. Bien, vamos a entrar al repaso de la escuela sabática y justamente vamos a hablar acerca de Jesús, pero en el rol de nuestro hermano fiel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de que Jesús sea nuestro hermano? Pues tiene que ver mucho. Y justamente la lección empieza explicándonos el concepto de hermano y nos lo habla en el día domingo que lleva por título El hermano como redentor. Y mira, para que tú puedas entender esto, vamos a leer el el capítulo 25, versículo 25 también del libro del Levítico, ¿ok? Levítico 25, versículo 25. Dice de la siguiente manera: si tu hermano se empobreciere y te vendiese parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará todo lo que su hermano haya vendido. Había una situación difícil en la antigüedad, porque si hay una decadencia del ser humano es el carácter. Y este carácter muchas veces nos empuja a gastar más de lo que tenemos. Por ejemplo, si tú tienes 10 bolivianos, dólares, euros, soles, reales, toma en cuenta la moneda de tu país. Si tú tienes 10 bolivianos y gastas 12, yo te pregunto, ¿de dónde vienen esos 2 bolivianos? Pues vienen de los bolsillos de otra persona. ¿Y por qué gastas 12 si solamente tienes 10? Pues falta de dominio propio, falta de administración. Y eso es justamente lo que pasaba con el pueblo de aquel entonces, con el pueblo de Israel. Muchos de ellos gastaban más de lo que tenían y terminaban endeudándose. Y sus deudas tenían grandes consecuencias. Porque muchas veces llegaban a entregar a sus hijos, llegaban a entregar a su esposa y en situaciones precarias llegaban a entregarse ellos mismos como esclavos para de esa manera poder saldar su deuda. Ahora, dentro de los israelitas existía la fiesta del año del jubileo. Y esta fiesta del año del jubileo se llevaba a cabo cada 50 años.
Cada 50 años las personas que estaban endeudadas hasta los pies, la casa, los terrenos, ellos mismos se entregaban como esclavos. Toda esa deuda era perdonada, era disuelta. Y de cierta manera era algo que muchas personas que estaban endeudadas esperaban. Pero mira, 50 años es mucho tiempo. Por lo tanto, muchas personas oraban a Dios, clamaban a Dios para que pueda venir un pariente cercano suyo a liberarlos de sus deudas. Mi querido hermano, la cultura, la costumbre decía eso, que tenía que aparecer un hermano de sangre de esa persona. Un ejemplo, yo me llamo Abraham, tengo mi hermano que se llama Johnny. Yo te doy este ejemplo, mira, si yo, Abraham, me encuentro endeudado a un punto que ya perdí mi casa, tenía que esperar 50 años para que para 50 años para poder ser perdonado de mis deudas. Pero en caso de que apareciese mi hermano de carne que se llama Johnny y él viniese y pagara mis deudas, pues yo quedaría liberado, disuelto. Y esa era la fiesta, y eso es justamente lo que la palabra de Dios nos habla en el día domingo. Y tú te preguntarás, si para el pueblo de Israel un pariente los redimía, lo liberaba de su esclavitud, de sus deudas, tú te preguntarás, ¿a nosotros quién nos redime? ¿Quién nos salva? Pues mira, la respuesta nos la da la palabra de Dios. Y justamente lo hace en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16. Y mira qué es lo que nos dice acá. Hebreos 2, 14 al 16. Dice de la siguiente manera. Mira, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, esto está hablando acerca de nuestra naturaleza carnal. Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. Jesucristo también se hizo carne igual que nosotros. Y es lo que vamos a ver un poco más adelante en la lección. Para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo. Es interesante. Esto ya lo habíamos visto en lecciones pasadas, incluso en el anterior trimestre. Nosotros, desde el momento de que Adán cayó en pecado, nosotros fuimos concebidos en pecado. Y mira, desde el momento que nosotros nacimos en pecado, desde ese momento, mi querido hermano, es que nosotros nacimos en las manos de Satanás. Por esa razón, en la primera parábola de la oveja perdida, Jesucristo nos cuenta la historia de una oveja que se encontraba perdida. Esa oveja somos nosotros, que vivimos una vida apartada de Dios, que nacimos apartados de Dios. El pueblo de Israel, por sus deudas, terminaban siendo esclavos de otras personas. Y actualmente nosotros somos esclavizados en las manos del enemigo. Trabajamos, nos esforzamos, alcanzamos títulos, profesiones, doctorados, maestrías, pero todo eso no nos libera de las manos del enemigo, porque aún seguimos viviendo vacíos, seguimos viviendo tristes. Llega la noche, entras en tu cuarto y sientes que hay algo que falta en tu vida. Es porque tú te encuentras en las manos del enemigo. Pero es ahí donde Pablo dice que Jesucristo viene a liberarnos de las manos del enemigo, del dominio del enemigo. Nos libera y ya no somos más esclavos. Mi querido hermano, la lección del día domingo nos presenta que Jesús es ese pariente que nos redime, que paga nuestras deudas, porque la paga del pecado es la muerte y Cristo ya pagó esa muerte con su sangre. Y es a través de Cristo que nosotros somos liberados y ya no somos más esclavizados. Mi pregunta es el día de hoy, para ti que me estás viendo, ¿en qué momento
permitiste que Cristo pueda liberarte? ¿En qué momento fuiste a Jesús para que Él te liberase? Mi querido hermano, si tú nunca fuiste a Jesús para encontrar redención, nunca fuiste liberado del pecado. Por lo tanto, ve a Cristo, llévale tu vida así como está. La lección del día lunes lleva por título: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esta afirmación nos muestra lo siguiente. Mira, ya hablamos en la primera lección de este trimestre que los cristianos que se encontraban en la iglesia de Hebreos estaban siendo atormentados, sufrían tribulaciones, vituperios, eran lastimados, un ataque de la misma sociedad a ellos, de los mismos judíos hacia ellos. Era una situación complicada, difícil. Ahora, en medio de este sufrimiento, de este dolor, muchas de esas personas optaban por avergonzarse de su fe, optaban por avergonzarse de Jesús y llegaban a negar a Jesús. Un año atrás, con los jóvenes, tuvimos una semana de predicación titulada Crisis, y el predicador, un gran pastor, el pastor Elvis Ayala, vino a predicar y nos habló de las distintas crisis que los jóvenes experimentamos. Y una de las crisis que él presentó ahí era la crisis de la fe, fe escondida, así lo tituló él. Yo no sé si ese es tu caso. No sé si cuando vas al colegio o a la universidad se te es fácil manifestar tu fe. No sé si para ti se te hace sencillo en tu casa orar, o cuando estás en el restaurante juntar las manos y agradecer por los alimentos, o cuando te juntas con los amigos ponerte a platicar de Jesús o agradecer por los alimentos. Yo no sé si tu situación es de una fe escondida. Mi querido amigo, yo sé que es una situación tan difícil, tan complicado. A veces porque las personas se burlan de nosotros. A veces porque los cristianos están a la vista, están en el foco del umbral. Porque un cristiano tiene que ser perfecto, correcto. Y cuando tú tienes deficiencias, pues ya hablan mal de la religión, ya hablan mal de ti, ya hablan mal de todos los cristianos. Y muchas veces por esas razones que muchas personas optan por esconder su fe. Pero la palabra de Dios es muy clara en este aspecto. Y mira qué es lo que nos dice justamente en Mateo 10, 32 y 33. Mira, Mateo 10, 32 y 33. Vamos a buscarnos. Mateo 10, 32 al 33. Dice de la siguiente manera: por tanto, a todo el que me confiese ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Acá dice, si tú me confiesas, yo te voy a confesar. Si tú hablas de mí, yo voy a hablar de ti ante mi Padre. Pero mira qué es lo que dice el versículo 33. Pero el que me niegue ante los hombres, ante tus amigos, ante tus familiares, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Mi querido amigo, esa es una situación complicada. Hay tanto por hablar de este aspecto. Solamente con estos versículos podríamos armar un debate, podríamos abrir una conversación tan larga, porque hay muchos puntos a tomar en cuenta. Pero en este punto justamente Jesús es específico. Hijo mío, no me niegues. No me niegues. Y hoy te digo lo mismo. No niegues a tu Salvadora. Sabes, cuando uno realmente ama a una persona, lo que más quiere es hablar de esa persona. Por lo tanto, si tú estás experimentando una fe escondida, analiza tu vida con Cristo, tu comunión con Cristo, y analiza si lo que tú sientes por Él es realmente amor. Yo te pregunto, ¿en qué momento te enamoraste de Cristo?
¿En qué momento amaste a Cristo? Porque si tú te enamoras de Jesús, seguirlo a Él va a ser una gran tortura para tu vida. Porque Jesús te ama, mi querido amigo. ¿Me escuchas, Roberto? ¿Me escuchas, Juan Carlos? ¿Me escuchas, Rodrigo? ¿Me escuchas, Limber? Alex. Jesús te ama. Y mira, una de las claras pruebas de que Cristo te ama se encuentra justamente en el versículo número 24 de Hebreos 11. Vamos a buscarnos Hebreos 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24. Aquí está. Mira qué es lo que dice. Por la fe, Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar los deleites temporales del pecado y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Aquí tenemos un claro ejemplo de un hombre que prefirió el vituperio de este mundo que la gloria de los hombres. Moisés. ¿Sabes, mi querido amigo? Moisés era un hombre que en sus épocas se encontraba en la boca de todos. Si quizás hubiera existido el periodismo y demás en aquella época, si de una persona se hubiera hablado en cada periódico, en cada noticiero, era de Moisés. Porque Moisés era el nieto del faraón. Y mira, esto era tan, pero tan importante por una situación. Porque cuando el rey iba a morir, Moisés iba a ser coronado como rey, como el próximo faraón. Por lo tanto, todos tenían los ojos puestos en Moisés. ¿Que Moisés con quién se casará? ¿A quién elegirá para su esposa? ¿Qué es lo que hará Moisés? ¿Cómo reinará? O sea, todos tenían los ojos puestos en Moisés. Y mira, Moisés vivía en un palacio. Moisés recibía la mejor comida, la mejor ropa. Pero pese a toda esa riqueza, Moisés entendió que la gloria de los hombres no se compara con la gloria de Dios. Por lo tanto, decidió salir de ese pueblo e ir al desierto. Abandonó sus casas lujosas, sus camas de seda, y por el desierto asolado. Por esa razón Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Porque Jesús, mi querido hermano, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y aquí tenemos el ejemplo de Moisés, quien elige corresponder ese amor. Este aspecto es muy importante para platicar, mi querido hermano. Y mira qué es lo que dice Hebreos 2:11, justamente hablando acerca de este aspecto. Dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Jesús no se avergüenza de ti ni de mí. Por lo tanto, mi querido amigo, no te avergüences de tu fe. Estás pasando un duro momento. Los amigos se burlan de ti. La familia entera se burla de ti, mi querida hermana, porque hace poco tiempo empiezas a asistir a la iglesia. Confía en Jesús, mi querida hermana. No te avergüences de Él, porque Jesús no se avergüenza de ti. La lección del día martes nos dice carne y sangre como nosotros. Y aquí tenemos un punto pero muy controversial. Podríamos terminar debatiendo de muchas cosas. Porque mira, la vida, yo creo que tú guardes esto en tu mente, ¿ok? Lo que te voy a decir. La vida es un proceso de constante aprendizaje, de constante crecimiento. Y lo que vamos a ver el día de hoy nos muestra eso. Al menos a mi persona me muestra eso. Porque mira, yo cuando estaba en la escuela, a mí me enseñaron a sumar. Suma, resta, multiplicación, división.
Pero cuando ya fui a la secundaria aprendí lo que son las ecuaciones, trigonometría, empecé a avanzar un poco de geometría analítica. Pero ya cuando fui a la universidad empecé a avanzar cálculo, ecuaciones diferenciales y demás, temas mucho más complejos que los de primaria. Ahora, no sería correcto mirar cuando me encuentro en la universidad a mi época de primaria y decir que estaba equivocado. No, estaba aprendiendo. Y el día de hoy me doy cuenta que la vida es constante aprendizaje. Porque la lección del día martes nos habla de un punto que a mí mucho tiempo no lo había conocido. Y ahora que lo conozco, yo tengo que decidir si aceptarlo o no. Y lo mismo es contigo. Lo que te voy a presentar dentro de que se encuentra en la lección, tú tienes que decidir si aceptarlo o no. Porque el Espíritu es uno mismo. Y si el Espíritu es uno mismo, nos va a llevar a la misma conclusión. ¿Ok? Mira, carne y sangre como nosotros. Bien, vamos a buscarnos Mateo 16, 17. Y mira qué es lo que nos encontramos acá. Nos encontramos con un suceso interesante que le pasó a Pedro. ¿Ok? Vamos a buscarnos Mateo 16, 17. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un concepto muy importante a tomar en cuenta, ¿ok? Carne y sangre. En el contexto de ese texto bíblico, Jesús había preguntado a todos los discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ahí, ¿no? Pedro, el más inteligente, el más hablador, el más aguerrido, en palabras vulgares, colegiales, diríamos, ¿no? El más corcho de todos, levanta la mano y responde, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí se levanta Jesús y le dice, felicidades, Pedro, porque no te lo has revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es otro tema muy aparte a hablar acerca del carácter que tenía Pedro, pero yo quiero enfatizar en esta parte, carne ni sangre, no te lo has revelado carne ni sangre. La carne y la sangre no te puedes revelar cosas espirituales. Y aquí me voy a un punto muy, pero muy importante. Si tú quieres estudiar la palabra de Dios y poder entender cosas celestiales, tienes que permitir que el Padre te los revele. Porque tu razonamiento, tu inteligencia está limitada a entender cosas celestiales. Cuando habla de carne y sangre, acá Jesucristo está hablando de nuestra naturaleza imperfecta, nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa no puede entender las cosas celestiales. Por esa razón hay tanta gente que es atea, pese a haber leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Porque su razonamiento no les permite entender cosas celestiales. De ahí que es necesario que cada persona ore antes de abrir la palabra de Dios. Bien, mira, este punto es muy importante, ¿ok? La carne y la sangre no nos ayuda a entender cosas celestiales. Ahora, mira, ¿qué es lo que pasa con el siguiente versículo? Primera de Corintios 15. Vamos a buscarnos Primera de Corintios 15, 50. Y acá nos vamos a encontrar con otro apartado muy, pero muy importante. Primera de Corintios 15:50, ¿ok? Se encuentra acá. Dice de la siguiente manera. Sin embargo os digo, hermanos, que la carne y la sangre, nuevamente carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Acá hay otra cosa importante, ¿ok? La carne y la sangre, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, no puede heredar el reino de Dios. Nuestra naturaleza imperfecta no nos puede llevar a Dios. Por esa razón, mi querido hermano, cada vez que tú intentas leer la palabra de Dios, cada vez que tú intentas orar, te aburres, te da sueño, o no logras entender lo que estás leyendo, porque a nuestra naturaleza no le gustan las cosas espirituales.
Y con esta naturaleza pecaminosa no vamos a poder heredar el reino de los cielos. Y ahí que Cristo en la segunda venida vendrá y le pondrá un punto final a nuestra naturaleza pecaminosa. Tú te preguntarás, ¿y en qué momento obtuvimos esta naturaleza pecaminosa? Desde el momento que Adán pecó. Desde ese momento la naturaleza pecaminosa entró al ser humano. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el descendiente de Abraham, Set, ya fue creado a imagen y semejanza de Adán. Es decir, Set desde niño, desde bebecito, ya era pecadorcito, ¿ok? Ya nació con naturaleza pecaminosa. Y así las siguientes generaciones nacieron con esa misma naturaleza. La carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna, el reino de los cielos, ¿ok? Otra limitación. La primera, cosas celestiales. La segunda, la salvación. Y mira, vamos a hablar justamente del último versículo que habla Efesios 6:12. Ok, Efesios 6:12. Vamos a buscarnos en nuestras Biblias. Ok, Efesios 6:12. Dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Nuestra lucha, mi querido hermano, escucha bien lo que te voy a decir, no es contra sangre ni carne. Escúchame muy bien lo que te estoy diciendo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados y potestades. ¿Ok? Y justamente esos principados y potestades son todos los secuaces de Satanás. Es el mismo enemigo que viene a tu vida a tentarte para hacerte caer. Por lo tanto, mi querido hermano, si tú quieres enfrentar a estos principados y potestades, debes de ponerte la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Oración, estudio de la Biblia y la testificación. ¿Ok? Por lo tanto, si últimamente sientes que estás cayendo demasiado, ponte la armadura de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a dar una breve explicación de esto. Carne y sangre. ¿Sabes, mi querido hermano? Jesucristo no tiene la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y tal vez y aquí es donde te digo que esta verdad a mí mismo me cuesta asimilarlo. Yo siempre prediqué que Jesús tiene la naturaleza pecaminosa igual que nosotros. Pero acá la lección nos dice que Jesucristo no tiene naturaleza pecaminosa. Y desde que Él vino a esta tierra, no vino con naturaleza pecaminosa. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Porque mira, esto puede parecer de cierta manera fácil de decirlo, pero ¿qué parte de la Biblia podemos encontrar evidencia para esto? Y mira, vamos a buscarnos en nuestras Biblias, Hebreos 7:26, ¿ok? Hebreos 7:26, y aquí vamos a encontrar un aspecto muy, pero muy importante. 7:26 dice de la siguiente manera: tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acá nos describe Pablo de que Jesucristo era santo, inocente y limpio. Él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros. Ahora, ¿por qué razones que él no tenía naturaleza pecaminosa? Mira, nos explica el versículo 27, que no necesita como los otros sacerdotes. Y aquí viene la explicación. Mira, Jesucristo es el sumo sacerdote, es el redentor, es el salvador. Si Jesucristo tuviese naturaleza pecaminosa en esta tierra, pues necesitaría un sacerdote para que expíe sus pecados. Si Él tuviese naturaleza pecaminosa, Él necesitaría un salvador. Él necesitaría un redentor. Por esa razón la lección dice que Él no tiene naturaleza pecaminosa y que Él era santo y puro. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo más adelante? En el pueblo,
que no necesita, como los otros sacerdotes, ofrecer cada día primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque es lo que los sacerdotes terrenales carnales hacían, porque ellos tenían naturaleza pecaminosa y a causa de eso tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego recién podían de cierta manera interceder, ser mediadores por los pecados del pueblo, ¿ok? Esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Por esa razón, mi querido hermano, es que la lección nos señala de que Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y este apartado es muy, pero muy importante entenderlo. Y mira, ¿qué es lo que dice aquí Dios? En el versículo 17 y 18 de Hebreos 2. Vamos a leer esto más. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿en qué Él se hizo semejante a nosotros? Porque acá dice de que Él tenía que ser semejante a sus hermanos. En la lección más antes vimos de que Jesucristo nos considera a nosotros hermanos de Él. Y en la lección del día domingo vimos que para poder ser hermanos tenían que tener el mismo rango sanguíneo, venir de la misma sangre. ¿Por qué aquí ahora habla de semejanza? Porque Jesús agarró el cuerpo del ser humano, el cuerpo ya deformado por 4000 años de pecado. Cuando habla de que Jesús tuvo que ser a semejanza de sus hermanos, nos habla de eso, de que Jesús tuvo que agarrar el cuerpo pecador de un ser humano, no su naturaleza, pero sí su cuerpo pecador. Bien, espero haber logrado despejar tus dudas en este apartado. Y mira, si tú tienes alguna duda, escríbela aquí abajo y juntos vamos a encontrar más respuestas para todo esto, ¿ok? Mira, la lección del día miércoles nos dice, perfeccionado a través de sufrimiento. Y esto es un poco interesante, porque tú puedes decir, ahora, si Jesús no tiene una naturaleza pecaminosa, ¿por qué tiene que ser perfeccionado? O sea, si Jesucristo tiene que ser perfeccionado, ¿significa que Él nació imperfecto? Da para pensar eso, pero mira, ¿qué es lo que dice la lección? Vamos a buscarnos Hebreos 2, versículo 10. Y mira qué es lo que dice. Convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es ese autor? Jesucristo. Convenía que Dios perfeccionara a través del sufrimiento al autor de la salvación, que es Jesús. Y sabes, mi querido hermano, muchas veces el sufrimiento toca nuestras vidas. Y cuando el sufrimiento toque tu vida, tú no te pongas triste, tú no te sientas mal. El sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Es a través del sufrimiento que nosotros aprendemos grandes luchas, grandes batallas. Yo ayer en la noche visitaba a una hermana y yo hablaba con ella y ella me decía, yo durante mucho tiempo asistí a la iglesia. Iba, escuchaba la palabra de Dios, mas yo iba no porque yo creía realmente lo que se hablaba ahí. Yo iba porque alguien me exigía. Mi tío, era mi tío que me exigía que yo vaya a la iglesia. Me controlaba, me llamaba, me decía, ¿dónde estás? Ya estás llegando a la iglesia. Pero yo no estaba plenamente convencido de lo que yo escuchaba en la iglesia. Pero ella decía, cuando vino la tragedia a mi familia, uno de mis hijos se accidentó. Fue ahí que realmente recurrí a Jesús y empecé a creer en su poder. Empecé a doblar rodillas, empecé a orar realmente, empecé a creer verdaderamente en ese Dios. Y ese Dios me ha traído hasta este lugar. Y esa mujer me contaba con los ojos llenos de felicidad. Mi querido hermano, el sufrimiento tiene un papel importante en nuestras vidas. Si tú estás pasando por un sufrimiento inexplicable, gózate, siéntete feliz, siéntete alegre, porque por lo general el enemigo ataca más a las personas que se encuentran cerca de Cristo. Más bien tú preocúpate el día que el sufrimiento
ya no toque tu vida, porque quizás has entrado en un territorio peligroso y Satanás dice, ya lo tengo aquí en mi mano. ¿Para qué le voy a mandar sufrimiento si lo tengo aquí en mi mano? Si tú no estás pasando sufrimiento, tribulaciones, preocúpate. Pero si tú estás pasando sufrimiento, gózate. Ahora, con eso no quiero decirte de que Cristo es masoquista, que quiere que tú sufras. No, tú fuiste llamado para algo mucho mejor, porque el cristiano haya gozo en el sufrimiento, haya gozo en las tragedias, en las tribulaciones. Y eso es algo que quizás tú no lo puedes entender, pero cuando lo experimentas, lo llegas a entender, mi querido amigo. Y con Cristo pasó justamente eso. Porque Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y la segunda cosa por la cual que él atravesó fue la obediencia. Porque Cristo tuvo que aprender a obedecer. Y justamente Hebreos 5:8 nos habla de eso. Porque nos dice de la siguiente manera. Mira, dice así. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por su sufrimiento, Jesucristo aprendió la obediencia. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que Jesucristo nació desobediente? No, claro que no. Jesucristo no nació desobediente, porque nuevamente diríamos que Jesucristo tiene naturaleza pecaminosa. No, en realidad lo que pasó es lo siguiente. Mira, Jesucristo era Dios. Y eso lo vimos la anterior semana en la Trinidad, ¿verdad? Jesús era enteramente Dios. Y en el papel de enteramente Dios, Él no necesitaba obedecer. Más al contrario, a Jesucristo, a Dios, a Él lo obedecían. Por eso Él nunca tuvo la necesidad de obedecer a alguien. Ahora, cuando vino a esta tierra, Él tuvo que aprender a obedecer. Porque si no obedecía, iba a desobedecer y eso ya era pecado. Pero ese hombre subía al monte a orar, estar en comunión con su Padre, horas y horas de oración. Y era a través de eso que él aprendió a obedecer a su Padre. Si tú quieres obedecer a Cristo, aprende a doblar rodillas y a buscarlo más seguido en oración. Y en tercer lugar nos habla que a través del sufrimiento Él se hizo sumo sacerdote. ¿Por qué a través del sufrimiento? Porque para que Cristo pueda ser sumo sacerdote, en primer lugar, más antes, Él tuvo que presentar su propia sangre. Él tuvo que ofrecerse como cordero. ¿Y en qué momento Él se ofreció como cordero? En la cruz del Calvario. En esa cruz murió por ti y por mí. Esa cruz que a Jesús le pesaba tanto, que llegó a caer tantas veces con esa cruz pesada. Él cayó tantas veces porque esa cruz no era suya, era tuya y mía, mi querido amigo. Esa cruz era tuya, María, era tuya, Roberto, era tuya, José. Esa cruz era tuya, Wilfredo. Jesús estaba llevando tu cruz y a través de ese sufrimiento de la cruz es que Él se ofreció como cordero para después pasar a ser sumo sacerdote y ofrecer su propia sangre por tus pecados. La lección del día jueves, y con esto finalizamos, nos dice el hermano como modelo. Porque Jesucristo no nos dice, obedece, haz esto, haz aquello. Si fuera de esa manera, Jesucristo no sería, en palabras administrativas, por así decirlo, no sería un líder, tan solo sería un jefe, un capataz. Pero Él era un líder extraordinario y Él nos dejó un ejemplo. Por eso su palabra dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y mira qué es lo que dice justamente Hebreos 12, 1 al 4. Vamos a leer, ya estamos acabando. Hebreos 12, 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Dice así. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba, de todo aquello que te obliga a caer en pecado. Despójate de eso.
y del pecado que tan fácil nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos ha propuesto. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Autor y perfeccionador de la fe. Ese es Jesucristo. Y tú debes de poner tus ojos en Él. No pongas tus ojos en los hermanos de tu iglesia. No pongas los ojos en tu pastor. No pongas tus ojos en el anciano de iglesia. No pongas tus ojos en ese chico que te gusta de tu iglesia. No pongas tus ojos en esa señorita que canta bonito, en ese joven que canta bonito, que predica bonito. No pongas tus ojos en ellos, ni siquiera en mí. Pon tus ojos en Cristo, porque el instrumento humano puede caer. Tú un día puedes encontrar a tu anciano de iglesia haciendo algo que no debe. Quizás llegue a pasar. Y si eso pasa, tú no te decepciones. Tú no digas, yo pensé que la vida cristiana era mejor, no sabía que los cristianos eran así. No hagas eso. Pon tus ojos en Jesús. Porque era la única manera de poder sobrevivir en el desierto de esta vida. Sobrevivir en la vida cristiana. Pon tus ojos en Cristo, el autor y el perfeccionador de la salvación, porque el Cordero nunca va a caer. Mi querido hermano, esto es muy importante. En un punto determinado, a Acaz se le pidió poder, de cierta manera, aliarse con el rey asirio Tiglat-Pileser. El reino de Israel se encontraba muy, pero muy mal. Y es en ese contexto que Acaz es hablado por el profeta, y el profeta le dice, haz un símbolo, una señal de que tú reconoces a Dios como tu Padre. Pero tristemente Acaz rechaza esa invitación, y en lugar de eso Acaz manda un recado, una carta al rey asirio Tiglat-Pileser diciéndole, yo soy tu siervo e hijo tuyo, estoy a tus manos, a tus órdenes. En ese momento, mi querido hermano, Dios se llena de tanta tristeza, de tanto dolor. Porque si hay algo que a Dios le duele, es la incredulidad del ser humano. Es cada vez que nosotros los rechazamos. Ahí, en la resurrección de Lázaro, Cristo lloró porque sabía que pese a que iba a resucitar a Lázaro, esas personas no iban a creer en Él e iban a decidir matarlo. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es cada vez que el ser humano lo rechaza. Pero en cambio Jesús no hizo eso. Cuando Satanás lo invitó para ser un siervo suyo, para que se postrase de rodillas y lo adorase a Satanás, Jesús rechazó y reconoció que solamente Dios era su Padre. Mi querido amigo, reconoce a Dios como tu Padre. Yo sé que estás pasando momentos difíciles, grandes luchas, grandes batallas, pero no te rindas. Tristemente yo no puedo ver tu rostro, pero yo me imagino qué luchas enfrentas, porque son las luchas que yo también enfrento. A mí también a veces me cuesta hacer esto, hacer aquello, seguir a Jesús. Pero ahí me acuerdo de Él, doblo rodillas y sigo caminando, sigo avanzando. Y ese es el camino, esa es la experiencia cristiana, ese es el camino del cristiano. Seguir a Jesús. Sigue al Cordero, querido amigo, y no decaigas. ¿Caíste esta semana? Ponte de pie, párate, ponte firme y sigue avanzando, sigue caminando, porque Dios te ama demasiado. Y si Él aún está tardando en venir, es porque Él aún está esperando que tú puedas ser transformado, que tú aún puedas ser convertido. Tómate de la mano de Cristo, ¿ok? Esta semana que viene va a ser una semana extraordinaria, no dudes de eso, siempre y cuando Jesús esté de tu mano, ¿ok? Que tengas un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa jornada, depende del día que estés viendo esto. Ya estamos cerca del día sábado. Te mando un abrazo caluroso y que Dios te bendiga enormemente, ¿sí? Bendiciones, mi querido hermano. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.